Buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta sesión. Mil disculpas por el retraso. Pero vamos a comenzar entonces ahora sí con la presentación de las antenas, ¿no? Vamos con el grupo C, D y E que nos toca el día de hoy. Por favor, el grupo C. Buenos días, ingeniero. Ya le comparto. Aquí está. ¿Me confirma si ya lo puede visualizar, Inge? Ya está todo bien. Ya, Gracias. listo, Inge. Buenos días, compañeros, ingeniero. Nuestro tema de exposición es la antena cuatribanda reconfigurable. Esta antena consta de 4 dipolos, los cuales van a agregar una banda en específico por cada uno de ellos. Como podemos ver en la gráfica, tenemos aquí 2 dipolos, los cuales nos agregan 2 bandas, la una que está ubicada a 950 MHz y la otra a 2.6 MHz. A medida que vayamos aumentando más los dipolos, seguirán aumentando más bandas, como es el caso aquí en el que aumentamos un dipolo y bueno, podemos visualizar que se agrega una banda en 1.6 GHz. Y bueno, esta sería la antena final original que sacamos del, del del paper en el cual nos basamos con los datos que nos daba. Como podemos ver, si bien la antena ya tiene las 4 bandas a las que debería de trabajar, no están ubicadas en las frecuencias que nosotros necesitaríamos. Entonces, para esto se ha realizado una optimización a cada una de estas bandas y eso va a pasar a explicarlo de mejor manera a mi compañera. Como podemos observar, este es nuestro diseño final con las diferentes optimizaciones que obtuvimos. En la tabla se puede observar los valores de nuestra antena original y los valores de nuestra, que fuimos realizando las diferentes optimizaciones. Como podemos ver, se puede observar que hay una ligera variación con los valores originales, con la optimización. Entonces, siguiente. Este es nuestro coeficiente de reflexión final. Como podemos observar, ya tenemos nuestras 4 bandas de frecuencia. La primera banda que trabaja a 1.1 GHz, la segunda a 1.8 GHz, la tercera a 2.4 GHz y la cuarta a 3.5 GHz. La primera con un coeficiente de reflexión de menos 12 dB. La segunda banda a 1.8 tenemos una ganancia de menos 19 dB. La tercera banda a 2.4 GHz aproximadamente a menos 18, menos 21 dB. Y nuestra cuarta banda trabaja a unos menos 17 dB. Ya. Buenos días, Inge. Pásale a la siguiente, Johnny, por favor. ¿Sí me escucha? Johnny. Johnny. Me parece que se le fue el internet al compañero. Una disculpa, Inge, voy a compartir yo. Sí, por favor, comparto. Ya. En esta, ponle. Ya. En la siguiente imagen que presentamos podemos ver la parte real y la parte imaginaria. Como podemos observar, la parte real de la impedancia de entrada de la antena de las 4 frecuencias resonantes están alrededor de 50 ohmios.
mientras que la parte imaginaria está alrededor de 0 ohmios. Por eso podemos decir que cumple con lo dicho y con lo aprendido en clase. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Podemos ver los patrones de radiación que tenemos a las diferentes bandas que ya expuso mi compañera anterior, que es la banda de 1.1 GHz, que podemos acotar que en esa banda excede el valor esperado, por lo que no cubre la banda de los 900 MHz. Tenemos también la banda de 1.8 GHz que cubre la banda de frecuencia de 1.75 GHz a 1.85 GHz que se planteó al principio. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el patrón de radiación de la banda de 2.4, que también cumple con lo dicho de la banda de 2.57 y cubre de 2.4 a 2.55, a 2.5. También tenemos la banda de 3.5 GHz que cubre la banda operativa de 3.45 a 3.58 GHz. Bien. Para la implementación se ha utilizado lo que es la placa conocida como EFR4. Este está compuesto por una sustancia que se lo llama o es una resina epoxi, y además viene reforzada por lo que es una lámina de fibra de vidrio. También podemos decir que este material, lo importante de este material es que respeta una norma que trata sobre la inflamabilidad de los materiales de plástico, y también como ventaja adicional este material nos ahorra espacio en el momento de diseñar los circuitos, también en su diseño y flexibilidad. Para lo que es el caso de nuestra antena, se debió utilizar los dos lados de cobre. También se usó dos conectores SMA hembra de 50 ohmios. Este se lo utiliza comúnmente para lo que son los radios de SMA, como los modems o los routers. Y también se puede decir que este conector se lo encuentra en los que son en la gran mayoría de antenas existentes, ya sean externas o para tratar de extender lo que son las longitudes de los cables de SMA. También se utilizó el ácido, que comúnmente se llama como cloruro férrico. Y este compuesto lo que hace es reaccionar al cobre y generando que el cobre se quite de la placa del FR4. También se utilizó un papel adhesivo y papel absorbente, además de las herramientas como el lustre, el cautín, el estaño, la pasta para soldar, un contenedor de plástico que nos servirá para el cloruro férrico y una sierra. En la siguiente diapositiva vamos a tratar de explicar lo que el procedimiento que nos llevó a hacer esta antena. Una vez que la simulación de nuestra antena en Ansoff Designer nos arrojó ya las frecuencias que nosotros esperábamos, que les recuerdo son de 900 y de 1800 MHz, y también de 2,4 y 3,5 GHz, recordando que la de 900 nos arrojó aproximadamente en 1.1. También, claro, por ende, estas medidas, es decir, las medidas de la antena ya son exactas y ya no requieren más modificaciones, por lo que procedimos a exportar en el mismo software de simulación en un formato de .jpeg, y se lo imprime en lo que es el papel adhesivo para posteriormente transferirlo al material FR4. También y de ahí se lo recorta en las dimensiones que se propuso en el proyecto, que son de aproximadamente 20 por 30 centímetros. También se procedió a colocar un recipiente en donde ya se encontraba disuelto el cloruro férrico, como podemos observar en la siguiente diapositiva, en donde ya se encuentra disuelto este cloruro, y después de un momento este ácido lo que hace es retirar lo innecesario del FR4 de ambos lados, y paso seguido se le suelden los conectores de SMA, los de SMA hembra, en el ingreso de la alimentación de nuestra antena.
Bien, aquí podemos ver una imagen de la antena que nosotros obtuvimos. Vale hacer hincapié en que necesitamos dos antenas, una para la emisión y otra para la recepción. Es por eso que hemos hecho un par. Aquí estamos referenciándole con una moneda de 25 centavos para más o menos dimensionar el tamaño que estas tienen. Y aquí podemos ver la cara posterior de la antena, asimismo soldado ya los conectores. Bien, las conclusiones de nuestro proyecto. Bueno, como ya sabemos, el objetivo principal de este trabajo era el de diseñar y simular una antena. En este caso fue una planar de 4 bandas reconfigurable. Esto podemos decir que se concluyó exitosamente, ya que se pudieron replicar 3 de las 4 bandas planteadas justo en la frecuencia que nosotros necesitábamos. Estas 4 bandas planteadas originalmente por el autor del artículo en el cual nos basamos, eh, no se pudo concretar con éxito solamente en una, como dije anteriormente, que es la banda de 900 MHz. Esta, bueno, realizando un sinnúmero de optimizaciones para que no se dañen las otras bandas de trabajo, se logró situar a 1.1 GHz, más no a los 900 que se planteó al inicio, a los 900 MHz. Pero el resto sí se lo pudo hacer, como lo dije anteriormente. La variación de esta primera banda de trabajo, nosotros la atribuimos en gran parte a la permitividad de la placa FR4, ya que el autor utiliza una permitividad de 2.2, mientras que nosotros utilizamos una permitividad de 4.4, que es la que posee las placas FR4 que se comercializan aquí en nuestro territorio. Las recomendaciones que obtuvimos, mejor dicho, al final de este trabajo, es que para realizar la simulación debemos corroborar todos los datos, tanto de la parte original en la que nos estamos basando, como en la que nosotros estamos simulando, sobre todo en la permitividad de la placa FR4, ya que algunos otros autores de otros países utilizan la permitividad de las placas que se comercializan en su territorio, más no en el nuestro. Antes de quemar con el ácido la antena, nosotros debemos verificar que el papel adhesivo se encuentre bien pegado sobre la placa, debido a que este es muy corrosivo y al momento de que se encuentre por ahí alzada alguna pista, esta se va a quemar y no vamos a obtener los resultados óptimos para que trabajen en las frecuencias que nosotros deseamos. Esto es un inconveniente que nosotros tuvimos al realizar este trabajo. Y lamentablemente tuvimos que realizar otros intentos de antena porque se comían los bordes, porque así mismo no estaba bien pegado el papel adhesivo. Y al final nosotros al lustrar la antena para que se retire el resto de cobre innecesario, se debe tener cuidado de no romper las pistas, debido a que en ocasiones es muy grueso el lustre o se lo hace con demasiada fuerza, que se come el cobre y esto también afecta al rendimiento de la antena. Esto ha sido todo sobre cuanto a nuestro proyecto. Espero que haya sido entendible para todos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación de su antena. En caso de ustedes, hemos hecho seguimiento durante todo el semestre, ¿sí? La frecuencia de 900 MHz que ustedes hicieron 1.1, claro, por lo que estamos haciendo proyecto aquí, ya bueno, salió ahí las 4, no se pudo llegar a la de 900 y ya está su trabajo. Pero en cambio, si ya vamos a la parte profesional, obviamente si nos piden esa antena, toca ahí sí optimizar de mejor manera, buscar y lograr tener las 4 bandas, porque al fin de cuentas es una antena que está para bandas comerciales, entonces ahí ya no hay cómo hacer nada, ¿no? Entonces del resto me parece que todo estaba bien. Listo, agradezco muchísimo la presentación. Vamos al siguiente grupo, que es el grupo D, por favor. Listo, hijo, buen día, ya le compartimos.
¿Qué fue, jóvenes? La Inge ya se está compartiendo ya. Eso, ahí sí ya está. Ya. No tiene ingeniero, buenos días compañeros. Nosotros tenemos una antena microchip elíptica con doble banda, con un slot para aplicaciones de 2.4 y 3.7. Ya. Bueno, nuestra antena, presentamos un diseño e implementación de un arreglo de antenas microchip en forma de elipse doble banda, en la frecuencia de 2.4 GHz Wi-Fi y 3.7 GHz WiMAX, como había mencionado anteriormente. La antena se fabricó sobre un sustrato FR4, ya que su baja permitibilidad de 4.4 y el grosor delgado del sustrato de 1.6 milímetros pueden mejorar sus características. Ya, nuestra antena consiste en un arreglo lineal de 4x1 que se imprime en la parte superior del sustrato, donde la forma de cada elemento radiante es una elipse. Ya, a la cual hemos incorporado un slot en la parte superior para conseguir la característica de dual band, o sea, de doble banda. Los elementos se alimentan a través de una línea de transmisión cuya impedancia característica es de 50 ohmios mediante la técnica de insert fit. En la parte superior del sustrato se imprime un plano completo de tierra. ¿Cómo generamos la elipse? Para generar la elipse se requiere un ángulo paramétrico, dos círculos concéntricos de radio A y radio B, donde el círculo de radio B define el eje menor y el radio A del círculo el eje mayor. Como podemos observar, se traza una línea radial desde el centro con un ángulo que interseque estos círculos en el punto A y en el punto B. Luego se traza una línea horizontal que desde el punto B y una línea vertical desde el punto A, donde su intersección define el punto P, como podemos observar en la imagen de la derecha. Ya, para determinar el punto A es necesario determinar la longitud de onda para obtener un resultado más o menos mostrado, como estamos indicando en la parte derecha de la imagen. Como había mencionado también, nuestra antena cuenta con un slot, pero nos preguntaremos qué es un slot. Un slot es una ranura que se encuentra situada en nuestro caso en la parte superior de los parches, donde la ranura irradia ondas electromagnéticas de forma similar a una antena dipolo. De esta forma se provoca la segunda frecuencia, que en nuestro caso es la frecuencia de 3.7 GHz. Ya, buenas tardes, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Bueno, para las aplicaciones de esta antena, tenemos varias. Bueno, en el caso de nosotros, como ya lo había mencionado nuestro compañero, eh, era aplicaciones de Wi-Fi y WiMAX, ya que WiMAX sí tiene un rango de frecuencia un poco alto, entonces se puede aplicar dentro de esta frecuencia. Bueno, para las medidas y diseños de esta antena, continúa, por favor. Enrique, ya. Para los parámetros del diseño de esta antena, bueno, hemos tomado la medida del lambda medios. Obviamente se debe seguir optimizando, ya que con esta medida obviamente no nos va a arrojar el resultado. Entonces, las medidas finales de la antena o del elipse, perdón, no le pases, del elipse cada uno de los parches van a hacer que el radio mayor del elipse, o perdón, el diámetro mayor del elipse va a ser de 46 milímetros, mientras que el diámetro menor va a ser de 36.2 milímetros.
Para el slot que está en el interior, el diámetro mayor va a ser de 19.4 milímetros y el diámetro menor va a ser de 12 milímetros. Como lo habíamos mencionado antes, va a ser con un insert fit, va a tener un ancho del insert fit de 11.5 milímetros y una altura de 6 milímetros. La línea de transmisión, obviamente, hemos puesto la medida de 3.051, que es de 50 ohmios. Cada elemento tiene una separación de 75 milímetros. El largo de la línea de transmisión ahí sí es de lambda medios, que es de 29.795 milímetros. Como sabemos, que cada para unir este conjunto de slots o de parches, debemos hacerlo mediante un transformador de cuartos, porque de 25 a 50 ohmios. La siguiente, por favor. Ya. Aquí podemos observar el coeficiente de reflexión. Como podemos ver, en la banda o en la frecuencia de 3.7 gigahercios, está un poco más abajo que la banda de 2.4 perdón, que la frecuencia de 2.4 gigahertz, con lo que podemos decir que por el coeficiente de reflexión, la antena está bien acoplada. A continuación, por favor. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre el coeficiente de reflexión, pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta que para sacar nuestro coeficiente en el analizador vectorial, lo primero que hicimos fue calibrar el equipo. Para estos pasos, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra frecuencia central. En este caso, nuestra frecuencia era de 2.4 y 3.7 GHz. Por eso tuvimos que calibrar 2 veces el equipo. Una vez calibrado, escogemos el puerto en el que vamos a trabajar. Una vez hecho eso, colocamos un dispositivo de red abierta, o también conocido como Open. Seguido de eso, ocupamos nuestro dispositivo Short y luego el de Broadband, y una vez terminado eso, sí procedemos a tomar las mediciones correspondientes. Este analizador igual permite obtener la curva característica del coeficiente de reflexión de manera automática y confiable. Como podemos apreciar en la gráfica, el resultado es similar al de la simulación, obteniendo una ganancia de menos 34.141 dB para la frecuencia de 2.4 GHz y de menos 38.713 dB para la frecuencia de 3.7 GHz. Sin embargo, tenemos una aparición de una frecuencia en 3.4 GHz con un valor de menos 11.02, que se puede atribuir a 2 cosas. La primera puede ser quizás un error en el método de fabricación de la antena, ya que en la misma utilizamos un adhesivo y ácido, que si bien es cierto brinda mejores resultados que la técnica del planchado, además los resultados más precisos en el uso de la CNC. Y un segundo factor puede ser que se le atribuyó un fallo al acoplamiento de los productos de los conectores y las pérdidas generadas por las mismas. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso les voy a hablar sobre las impedancias. En el diagrama de impedancias resultantes nos indican que la frecuencia de 2.4 GHz correspondiente a la aplicación de Wi-Fi, como les habían explicado anteriormente, se obtiene un valor de 50.30 dB para el coeficiente de transmisión y un valor de menos 0.31 para el coeficiente de reflexión. Mientras que para la frecuencia de 3.7 GHz correspondiente a la aplicación de WiMAX, los valores obtenidos son de 50.95 dB y 1.97 dB para el coeficiente de transmisión y reflexión respectivamente. Si tenemos en consideración que la antena fue diseñada para ser alimentada por líneas de transmisión,
cuya impedancia característica es de 50 ohms. Se espera que para la frecuencia de 2.4 GHz exista un correcto acoplamiento, mientras que para la frecuencia de 3.7 existan ligeras pérdidas producto de que el coeficiente de reflexión es de 1.97. Sin embargo, no deberían ser considerables y pueden solucionarse realizando una optimización final en el cual se varía el valor del eje mayor de las elipses. Bien, en lo que respecta al patrón de radiación, de hecho, como lo mencionaron mis compañeros con anterioridad, en nuestro caso estamos trabajando para dos frecuencias, para 2.4 y para 3.7 GHz. En el caso del patrón de radiación para 2.4 GHz, la curva característica formada por el campo eléctrico para phi igual a 90, el punto máximo de radiación del lóbulo principal lo encontramos en 0 grados con un valor de campo de menos 40.517 y de hecho el primer mínimo, como lo podemos visualizar, lo encontramos en los 25 grados con un valor de menos 65.683. Con respecto a la relación entre el lóbulo principal y el secundario, existe una diferencia de menos 13.329, obteniendo los valores esperados. Finalmente, se obtiene un ancho de banda de 36, obteniendo como resultado un patrón de radiación directiva para la frecuencia, claro está, de 2.4 GHz. Siguiente, por favor. Bien, como podemos visualizar en esta diapositiva está la comparación de resultados entre los datos simulados versus los implementados, donde la línea azul representa los datos simulados, mientras que la roja representa los implementados. Como mencioné con anterioridad, para 0 grados, en el caso de la simulación, me dio menos 40.517, mientras que en la implementación me dio menos 40.623, es decir, hubo una variación de 0.106. En el caso del primer mínimo, a 25 grados, en la parte de la simulación me dio un valor de menos 65.683, mientras que en la implementación me dio menos 67.345, es decir, hubo una variación de 1.662. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta al patrón de radiación para la frecuencia de 3.7 GHz, se obtuvo el punto de máxima radiación en 0 grados con un valor de menos 44.121 dB y su primer mínimo se lo puede visualizar de hecho a 20 grados con un valor de menos 68.978 con referencia, claro está, al lóbulo principal. Con respecto al lóbulo secundario, el valor máximo se lo obtiene a 40 grados con un valor de menos 55.408, resultando una diferencia de menos 11.287. En el patrón de hecho de radiación es notorio que hay una pequeña influencia del lóbulo secundario y este comportamiento era esperado ya que al revisar el diagrama de impedancia para la frecuencia de 3.7 GHz, la parte imaginaria correspondiente al coeficiente de reflexión no se encontró en 0. Sin embargo, esto se puede resolver generando una optimización final a los parámetros, claro está, de la antena. Finalmente, se obtuvo un ancho de banda de 20, que si nosotros comparamos con el ancho de banda de la frecuencia de 2.4 GHz, la frecuencia el ancho de banda de la frecuencia de 3.7 representa un patrón de radiación aún más directivo que la frecuencia anterior. Siguiente, por favor. Bien. Y aquí también podemos observar la comparación de resultados entre los datos simulados versus los implementados. En definitiva, los valores obtenidos en la simulación en comparación a la evaluación real presentó variación y dicha variación se le atribuye a las pérdidas de los conectores y al método de implementación. A continuación, mi compañero. Tenemos lo que es aquí el patrón de radiación en 3D, como es lo mismo que nuestra compañera nos explica, pero podemos observar de mejor manera. Tenemos lo que es el patrón de radiación en 2.4 GHz, que tiene el campo máximo en 0 grados, como nos habían mencionado, y su máxima radiación podemos observar que está en el eje Z. En la manera que irradia el 3.4, podemos observar que la forma es un poco más directiva, y un poco también irradia en el eje en el eje Y, pero siempre y cuando podemos observar que tiene más o menos casi el máximo radiación que se encuentra en el eje Z.
Continuación, mi compañero. Dale, Diego. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Dentro de las conclusiones tenemos las siguientes. El arreglo de antenas microstrip es efectivo en aplicaciones inalámbricas. Para obtener dimensiones compactas de la antena microstrip es necesario elegir los parámetros correctos para las frecuencias tanto de 2.4 y 3.7 GHz, ya que proporcionan un mayor ancho de banda, ganancia, directividad y eficiencia en comparación con la antena simple. La ranura colocada en los parches, como se pudo ver en la primera imagen, irradia ondas electromagnéticas similares a una antena dipolo. La forma y el tamaño de la ranura, así como la frecuencia de conducción, determina el patrón de distribución de la radiación. La implementación de la antena presentó una pequeña variación debido al método de diseño utilizado. Sin embargo, la variación fue mínima con un valor de ganancia de menos 65.58 dBm, por lo que se puede considerar que el diseño de la antena fue exitoso y se obtuvieron los resultados deseados. Muchas gracias, eso ha sido todo. Listo, jóvenes. A ver, señor Wambo, dé unas conclusiones con respecto a lo que ustedes obtuvieron. Ya, como conclusiones podemos ver que bueno, este tipo de antenas es ideal para aplicaciones inalámbricas, ya que tiene un buen ancho de banda, una buena ganancia, una directividad decente y cumple con los estándares que teníamos planeados en la simulación. Como había mencionado mi compañero, también tuvimos un poco de variación, pero como eso podemos atribuir a las pérdidas de cable y bueno, también a tantas interferencias como trabaja 2.4, también atribuimos un poco eso a la red Wi-Fi que teníamos conectada ahí. Pero ahí, a comparación con los simulados, sí teníamos como pudimos ver en las imágenes, teníamos un estimado parecido a lo que teníamos planeado simular. Listo, ok. Muchísimas gracias por los comentarios, ¿no? La antena ustedes sí pudieron implementar, sí hicieron las mediciones y salió de acuerdo a lo que estaba simulado, ¿sí? Con un mejor ancho de banda en la frecuencia baja. Y eso es algo importante. Obviamente, para tener resultados más precisos, digamos, es importante, por ejemplo, sacar el archivo, pero como siempre hay que cuidar su equipo, no permitimos el ingreso de flash a eso, o insertar o grabar con flash. Entonces, pero bueno, ustedes hicieron las mediciones cada ciertas frecuencias, con lo que pudieron recuperar la señal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ustedes con eso comprobaron de que la antena que ustedes diseñaron, se sacaron el aire durante todo el semestre, al fin de cuentas, sí funcionó. Bien. Antes de continuar con el siguiente grupo, el grupo E, comentarles que he revisado los exámenes de ustedes y se han tirado las cuadras bien bonito, ¿sí? Porque en el primer ejercicio solo se pidió diseño, no dice simulación, solo diseño. ¿Qué implicaba el diseño? Diseño implicaba indicar cuáles son las dimensiones de la antena logarítmica, cuáles son las longitudes, para lo cual utilizaban cualquier calculador, pero como estaba a 2.5 de permitividad, tenían que hacer las correcciones de esas dimensiones. ¿Sí? Eso era todo el diseño que ustedes debían hacer en la primera pregunta, entonces ya entiendo por qué por ahí pidieron más tiempo. Entonces, no, el primer ejercicio no era simular, porque ustedes saben que hacer una antena logarítmica que les daba 11 elementos, no se van a demorar en 1 hora, van a estar 2 o 3 horas. Entonces, el primer ejercicio decía únicamente diseñar. Diseñar significaba indicar cuáles son las dimensiones, bueno, primero en función de los parámetros, determinar cuáles son las dimensiones, utilizando el calculador, utilizando Balanis, de los elementos. Llevaban el calculador, les daba las dimensiones en el espacio libre. Como está sobre un dieléctrico, había que hacer el recálculo de las dimensiones y ese era el diseño de la antena. Nada más que era eso el primer ejercicio. Y el segundo, ahí sí decía diseñar y simular. Entonces, en función del diseñar, debían indicar, ¿sí? Debían indicar que ustedes van a trabajar con este tipo de antena,
Si es lambda medios, calcular lambda medios, calcular el otro lambda. Si no hay ese diseño, ¿cómo ustedes simulan? ¿Sí? Entonces, ahí están bastante, la mayoría, digamos que si no son todos, lo que han hecho es simular. Cuando el primer ejercicio no dice simular y el segundo ejercicio dice diseñar y simular. Entonces, en función de eso, van a tener ustedes las notas, ¿sí? Que ya no son tan halagadoras como yo pensé que iban a ser, ¿sí? Entonces, por favor, para el examen principal, si dice diseñar, eso significa diseñar. Si dice simular, ya saben lo que es simular, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bastante conscientes de lo que significa eso que está ahí, ¿de acuerdo? Bien, en función de eso, ahora sí, vamos, por favor, de una vez registren la asistencia. Tengan la bondad de registrar la asistencia, jóvenes. Hasta que registren la asistencia, por favor, empezamos ya con el último grupo del día de hoy, que será el grupo E, por favor. Tengo un segundito, termino de registrar la asistencia. ¿Ya se puede ver, Inge? Disculpe. Sí, ya estamos listos. Continúe. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación, mi grupo y yo vamos a seguirles hablando acerca de nuestra antenita que seguimos desarrollando. Ahora enfocándonos un poquito más en lo que es el diseño y la implementación propiamente dicho. A continuación empezaremos recordando algunos conceptos básicos y finalmente hablaremos de cómo se hizo esta antena. Buenos días con todos. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre las características principales de la antena. Bien, como podemos ver, se trata de una antena Yagi-Uda formada con un arreglo de antenas parches circulares. En la primera gráfica a la derecha, en la parte de arriba, vemos cómo fue implementada, cómo es el diseño de la antena. Podemos ver que su estructura trata de 4 elementos. El primero es la base, que es tanto el reflector como el elemento activo. Y los 3 de arriba son elementos directores. Estos elementos directores ayudan a que la antena mejore su ancho de banda y también mejore la característica principalmente de la directividad. Bien, en un principio nosotros intentamos realizar la misma antena del artículo en el cual nosotros nos basamos, pero los resultados no fueron tan alentadores, por lo que nosotros decidimos, por así decirlo, optimizar o mejorar la antena, por lo que llegamos a las dimensiones que tenemos en la tabla de la izquierda. Los radios son los siguientes. El radio 1, que es la base o el elemento activo, es de 17.2, y los siguientes radios, el radio 2, 3 y 4, tienen las dimensiones de 16, 15 y 14 milímetros respectivamente. Como podemos ver, solamente la base o el elemento activo tiene ciertas diferencias. Son las dimensiones que están más abajo de los radios. Bien, nosotros para mejorar aún más u optimizar esta antena, decidimos por acoplarle un stub, ponerle un stub. Esto nos permitió eliminar por completo, bueno, casi por completo, la parte imaginaria de la antena y llegar a la impedancia de acople que nosotros necesitábamos, según la simulación. Bien, podemos ver una foto de lo que nosotros ya pudimos implementar la antena de lo que es el elemento activo. A continuación, mi compañera va a hablarles sobre los resultados. Dicho esto, tenemos el coeficiente de reflexión.
Ya. Para el coeficiente de reflexión teníamos dos simulaciones, una en Ansoff Designer y otra en HFSS. Para el caso de la primera figura se muestra el parámetro del coeficiente de reflexión simulado a nuestra frecuencia de 2.45 GHz. Se puede observar que su parámetro es de menos 20.78 dB, su ancho de banda es de aproximadamente 100 MHz, de 240 a 2.50 GHz. Aquí también se utilizaron los últimos cambios de las medidas de los radios que realizamos para lograr que el coeficiente de reflexión esté a la frecuencia que necesitábamos. En cambio, la segunda figura muestra el parámetro del coeficiente de reflexión y el diagrama simulado a 2.45 GHz en HFSS. Aquí se puede observar un coeficiente de menos 24.50 dB y un ancho de banda de 60 MHz aproximadamente. Aquí también se cambiaron las medidas de los parches circulares en los directores para conseguir centrar a esa frecuencia. Por todo lo explicado, se eligió finalmente la antena simulada en Ansoff Designer para la implementación, por lo que nos daba más ancho de banda y ya teníamos la experiencia de haber implementado una antena simulada en Ansoff y nos fue bastante bien. Siguiente. Dicho esto, tenemos la gráfica del patrón de radiación de la ganancia de la antena. Gracias a la optimización que se había realizado en la antena, pudimos obtener en el lóbulo principal el punto máximo de radiación de la antena. Como podemos ver en el punto M1, donde estaría el lóbulo principal, tuvimos en este caso en magnitud 6.95, con un ángulo de 0 grados o 360. Y también obtuvimos los lóbulos laterales, dos lóbulos laterales y uno trasero. Siguiente. También se puede observar la gráfica del campo eléctrico representado en 3D. Podemos observar el punto máximo de radiación para donde se radia el campo en el eje Z, en el ángulo θ, donde estaríamos observando que tenemos una gran directividad de la antena gracias a la optimización que se pudo realizar con el stub y variando los radios de los directores. Como podemos notar, los resultados del artículo en el que nos basamos son bastante aproximados, pero cabe recalcar que con las pequeñas optimizaciones que hemos obtenido mejores resultados al del artículo, la cual se ve evidenciada en el coeficiente de reflexión obtenido en los simuladores. Siguiente. En los materiales de implementación para el diseño de la antena Yagi-Uda tenemos 3 placas FR4 con recubrimiento de cobre en una de sus caras. Estas usadas para los reflectores. Además del uso de una placa FR4 con las 2 caras en cobre. Esta fue usada para el elemento activo y el reflector, elementos que forman parte de la antena Yagi-Uda. El uso de cloruro férrico es necesario para el sublimar sobre la placa FR4 los diseños de los parches anteriormente impresos. El uso de un puerto SMA, el cual es usado para la alimentación de la antena, y finalmente usamos elementos varios como el estaño, el cautín y un taladro. Para esto, todos estos elementos fueron ocupados para la colocación del puerto. Estos materiales son replicados de igual manera para la antena receptora. Ahí. A continuación les voy a hablar acerca del proceso de cómo se implementó esta antena. Entonces, una vez que nosotros ya tuvimos el diseño simulado en el software Ansoff Designer, lo que se procedió es a exportar este modelo como AutoCAD en formato .xdf, como podemos ver aquí. Luego, como se puede ver aquí a continuación, se puede apreciar cada uno de los radios que nosotros tenemos que hacer en cada uno de los parches, por así decirlo.
Entonces, para una mayor facilidad, digamos, se procedió a rellenar con otro color las partes del parche que iban a ser implementadas. Luego de eso, el diseño de cada una de los parches fue impreso en forma como pegatina para poder colocarlas en cada una de las placas del material FR4. Finalmente se sumergió este material en el ácido de cloruro férrico para poder, digamos, para poder eliminar el resto de lo que es el recubrimiento, para que solamente quede cada uno de los parches que son de forma específica. Entonces, como podemos ver aquí, la primera capa fue la que tenía doble recubrimiento, es decir, esta es la que iba a actuar como el ground y como el elemento activo. Aquí se puede apreciar el parche con el radio preciso, los elementos que iban hasta el puerto y este elemento para hacer el acople. Y de ahí cada uno de los radios fue impreso con su dimensión, fue impreso con su y puesto aquí, digamos, con su dimensión correspondiente a la distancia que nosotros establecimos previamente. Dicha distancia fue medida y fue colocada con unos tubitos de plástico, como se puede ver a continuación. Y después también aquí tenemos como referencia una moneda de 50 centavos para que se pueda apreciar más o menos el tamaño real que tiene esta antena. Listo. Finalmente, en las conclusiones. En la implementación se ha logrado obtener una directividad superior a la que se puede obtener con una antena parche. Esto se puede lograr gracias a los directores, que se suman a este tipo de antenas, obteniendo los resultados no solo en la directividad, sino que también evidenciados en un aumento moderado de la ganancia de esta antena. Para la colocación de la fuente de alimentación, es necesario que sea muy preciso para evitar problemas y obtener acoplamiento de impedancias fijado en 50 ohms. Fue por esto que decidimos agregar un STUC y así poder aproximar los resultados obtenidos a la simulación. Bueno, entonces, como saben, en nuestro caso teníamos planificado hacer la medición para el día 27, pero debido al problema que estamos atravesando de la situación actual por el COVID-19, no pudimos hacer esas mediciones, las mediciones correspondientes, las cuales, si todo sale bien, el próximo semestre que será presencial, un día que podamos ir al laboratorio, podemos comprobar esas medidas para comprobar si los resultados son realmente adecuados como comprobamos en el software. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, señor Mayorga. Tomamos la palabra suya de que necesita 180 días más para hacer las mediciones. Perfecto, así me gusta. Sincero siempre. No, yo solamente dijo un día nada más para ir hasta medir. Bien, bueno, realmente una pena en este semestre que por cuestiones de la pandemia y por irresponsabilidad, digamos que de la mayoría de gente se dio esto del Omicron y tantos contextos que se dio, porque hasta diciembre todo estuvo bien, todo estuvo perfecto, pero las fiestas nos complicaron ahí, eso sí es una realidad y hubo bastante irresponsabilidad porque la gente no se cuidó en las fiestas y todo lo demás, y eso obviamente nos complicó a nosotros, a pesar que por lo menos digamos que las 2 primeras semanas de enero pudimos hacerlo bien, las mediciones de las antenas arreglo, y eso sí fue importante durante este semestre porque de esa manera ustedes pudieron por lo menos utilizar el equipo VNA, que como yo les he comentado, en ninguna universidad del país les dejan ese contacto directo a los estudiantes por el costo que implica ese equipo, por el cuidado que hay que tener en los cables y todo. Entonces, tuvieron ustedes o tienen ustedes esa ventaja de poder manipular directamente esos equipos, ver directamente cómo se obtiene el coeficiente de reflexión. En realidad, ese equipo podemos hacer un montón de cosas, podemos graficar ahí cómo funciona el sistema en carta de Smith. También ahí hay la posibilidad de graficar en carta de Smith.
Entonces hay una serie de aplicaciones adicionales que podemos utilizar ese equipo. Ustedes utilizaron apenas el coeficiente de reflexión. No sé si lograron ustedes en electrónica de alta frecuencia utilizar ese equipo, porque con ese equipo ustedes pueden hacer mediciones de filtros, de amplificadores. Entonces tiene muchas cosas importantes para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como les digo, realmente fue una pena el no haber podido hacer las mediciones y comprobar realmente las antenas de ustedes, porque eso es lo bonito, ¿no? De que ustedes hagan, al fin de cuentas, comprueben de que eso funciona, ¿no? Entonces, este semestre ustedes han aprendido a diseñar antenas, a ver antenas, a medir antenas, y ya se puede trabajar de mejor manera, ¿no? Entonces, eso es importante este semestre. Me alegra mucho que hayan trabajado todos por igual, a nivel de grupos, ¿sí? Eso, por favor. Nosotros nos encontraríamos entonces el día jueves con los dos últimos grupos, que sería el F y el G, para hacer las presentaciones y entregar las notas completas, ¿no? Con esto, y viendo cómo les fue en el examen parcial, sí, que por ahí no hicieron las cosas bien, entonces vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Ya todos van a principal, nadie se va a exonerar. Entonces, bueno, nos veremos en el principal. Como les digo, es la próxima semana, me parece que es el martes. Entonces ahí planificar unas 3 horitas para que den ese examen, ¿de acuerdo? Que tengan un excelente día, jóvenes, y nos vemos el día jueves. Pasen bien, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Gracias, Inge.